cómo conseguir la comida coreana, ingredientes coreanos en tu propio país. No solo en tu propio país, en cualquier país del mundo mundial. Este primer video se va a basar en la búsqueda de ingredientes y cómo elegir ingredientes coreanos que sean eficaces al momento de cocinarlos en tu propia casa. Habrá una segunda parte que será la primera receta. Empezamos fuerte. El calamar salteado, picante. Recuerden que la comida coreana es picante. Este platillo se le conoce en su nombre coreano Ojinopokgung, así que estén atentos para este segundo video que es la receta. Ojinopokgung, calamar salteado, que se subirá en una diferencia de unos cuantos días, 2 o 3 días, no lo sé. Así que atentas. Si eres una persona de España o latina, este tip que te voy a dar de cómo conseguir ingredientes coreanos y cómo cocinar la comida coreana es muy eficaz porque puedes hacerlo desde tu casa. Número 1, buscar en Google Maps un supermercado asiático o un supermercado coreano. Como les dije, desde cualquier parte del mundo mundial, googlean un supermercado asiático y lo ubican de este lado. Pero ojo chicas, si quieren encontrar las verduras, pueden conseguirlas en cualquier supermercado local. Así es. Las verduras entre Corea del Sur y en otras partes del mundo casi son similares. Cambia un poquito el sabor porque algunos pueden tener un sabor más fuerte que otras, pero en sí son las mismas. Entonces muchas verduras las van a conseguir en el supermercado local, pero hay otras que sí tienen que ponerse abusadas en conseguirlas en un supermercado asiático o en un supermercado coreano en este caso. Me encuentro en Budapest, incluso tuve que googlearlo y encontré un supermercado coreano. Así que vamos. Y aquí entramos al supermercado. Ay, pero sí podemos grabar. En la comida coreana hay como 3 ingredientes o 4 ingredientes principales que ustedes pueden conseguir fácilmente. Número 1 sería como la salsa de soya, que le conocen como un ganjang jinganjang, esa salsa de soya. Y también pueden conseguir la pasta de chile picante, es el gochujang, el famoso gochujang. Es una pasta porque está la textura de la pasta. Y pues el otro ingrediente principal sería como el gochugaru. Recuerden que es picante la comida coreana, entonces necesita el polvo de chile. El gochugaru, que ahorita lo ubiquemos. Miren, aquí está el polvo de chile picante, gochugaru. A veces usan como el, ¿cómo se llama? Chamgirul, que es el aceite de sésamo. Y ese también lo pueden conseguir fácilmente en el supermercado coreano. Siguiente tip. Realmente consuman el mandu coreano. Es muy bueno. Yo les recomiendo el de mariscos o el de verduras. Incluso si están a dieta, pueden consumirlo porque no, la parte, digamos, la masa es muy delgadita y adentro esto que tiene verduras y el marisco, entonces no tiene muchas calorías. Recomendable. Y otra cosa, como vamos a hacer en el siguiente video, les dije que el Ojinopokgung, o sea el calamar salteado, pueden conseguir calamar en un supermercado local en el área de congelados, o también lo pueden conseguir en un supermercado coreano. Depende mucho del país. Hay países donde tienen en los mercados como un mercado de mariscos, pueden conseguir calamar, ustedes lo limpian y todo, pero aquí en Budapest no hay como mucho marisco, entonces yo sí tengo que buscar en un supermercado local y el que yo compro es como el de calamar en aros, en forma de aros. Ese es recomendable, como este, el de aros. Chile, porque recuerden que la comida coreana es picante, así es, también necesitamos chile en rodajas, entonces tomamos el chile. Ojo chicas, yo soy de México, obviamente en México tenemos una hipervariedad de chile picante y en mi caso yo les recomiendo que le pongan chile verde o chile ese rojito del que pica, o incluso si quieren un más potente picante pónganle jalapeño en rodajas así. Bueno, por si quieren comer como el samgyeopsal también pueden comer chile jalapeño, que sale muy delicioso con la salsa de samgyang. ¿Por qué puede ser más barato conseguir tus propios ingredientes coreanos y cocinarlos en casa más que en un restaurante?
Número 1. En México es más barata la comida coreana porque la importación, el precio de importación es mucho más barato en México. ¿Qué significa? Que se importa más producto coreano en México a comparación de países como Colombia y Perú. Yo viajé a Colombia y Perú y cuando quería conseguir ingredientes coreanos era el precio mucho más elevado, incluso me costaba más trabajo conseguirlos en Colombia. Y realmente cuando los encontraba el precio era muy caro más que en México. Entonces, sí te recomiendo que tengas ojo. Sí he escuchado que puedes conseguir productos coreanos ya en Amazon en línea, pero sí depende mucho aquí como del país. En México realmente conseguir el producto coreano, ingredientes coreanos es mucho más barato. Si por ejemplo hablamos de países, obviamente que a lo mejor está Europa más cerca de Asia que México, pues dices, bueno, pero la distancia y eso, o sea, sí, pero aún así en México se importa más producto coreano y como hay una alta demanda, el precio es mucho más barato que aquí en países de Europa, ¿no? En algunos, porque no en todos. Obviamente ya si hablamos de países como en Vietnam, Japón, pues obviamente puedes conseguir ingredientes coreanos mucho más baratos porque hay una población coreana que ahí también radica. Pero sí, pónganse abusados en esa parte. Es información que pueden saber y que la verdad les sirve. Pero aún así, cuando hacen sus cuentas, su estrategia financiera de hacer la despensa, verán que sale más barato cocinarlo en su propia casa. Para cerrar, si quieres que te enseñe, que te ayude cómo conseguir los ingredientes coreanos, cómo cocinar una buena y auténtica comida coreana, puedes enviarme un mensaje a mis redes sociales y yo te ayudo. Voy a estar en México en diciembre, así que si eres una persona de otro país, puedes igual contactarme, veamos cómo nos ponemos de acuerdo y yo puedo ayudarte cómo hacer una compra de despensa de ingredientes coreanos y te ayudo a cocinar la comida coreana en tu propia casa. Y aquí la primera parte del video, cómo conseguir tus propios ingredientes coreanos. Segunda parte del video sería cómo cocinar tu propia comida coreana en casa, en cualquier parte del mundo mundial.